Agradezco muchísimo a Denise Merker que nos acompañe en este viernes. Querida Denise, la ruta que ha seguido esta iniciativa de reforma del Poder Judicial enfrenta ahora pues esta escala en el Senado que parece haberse complicado. De nuevo, vamos a ver qué ocurre con la lectura y la votación ya en el Pleno la próxima semana, pero según las posiciones que han ido haciendo públicas los propios senadores de oposición, pues hay una posibilidad real de que esto no pase el Senado. Mira, me da gusto saludarte, Enrique, saludarlos a todos, Paco. Yo veo, déjame ponerte lo más general y te comento sobre el Senado. A mí me parece que estamos viviendo, y esto no lo digo ni muy a menudo, ni lo digo ligeramente, tiempos difíciles, porque aprecio que hay un triunfo de los extremos y las provocaciones. Hay un tono inquietante, las formas se han perdido. Tenemos a unos jueces que están tratando de imaginar una forma de detener a una mayoría constitucional, al menos eso es lo que nos dicen, que hay jueces, ministros de la Suprema Corte que estarían evaluando cómo ponerle un freno a una mayoría constitucional, eso nunca se ha visto. Después hay una jactancia de parte de los ganadores, como lo que vimos de Manuel Velasco y ya platicamos, donde básicamente con una sonrisa socarrona se congratulaba de haber hecho que senadores y diputados abandonaran, senadoras en particular, senadores abandonaran los partidos que los habían postulado, es decir, engañando a la ciudadanía. Vemos ministros de la Suprema Corte en las calles en ambos bandos, quiero decirte, por una parte Alcántara que marchó con quienes se oponen, a pesar de ser un ministro que lo que tiene es pues, que estar como ministro de la Corte, y ayer a dos ministras arengando en una plaza diciendo que son fundadoras de Morena. En fin, vimos las arengas en San Lázaro como de mitin político de la secretaria de Gobernación, nada menos y nada más, el presidente haciendo provocaciones socarronas en el Zócalo para, digamos, provocar a sus adversarios diciéndoles que en México hay una salud que está mejor que en Dinamarca. Dan Augusto, que está declarando y que está reinterpretando la Constitución diciendo que, bueno, pues a lo mejor la mayoría del Senado no son 86, a lo mejor son 85, porque realmente de los 128, pues se necesitan 85.33 y como no vas a dividir en tres una persona, pues nos vamos hacia abajo. Algo que nunca se ha aplicado y que también es una provocación. La histeria que apreciamos en las redes sociales. Se le ocurre al gobierno de la Ciudad de México hacer una modificación digamos, que no tiene ninguna repercusión concreta en términos de la propiedad privada, pero la hacen ahorita y provocan obviamente una histeria en redes sociales. En fin, de verdad lo que me impresiona, esto que te oía decir, los intentos de compra, chantaje y amenaza, por supuesto que serían gravísimos, han sido gravísimos en otras ocasiones también, porque lo decías tú, esto en el Pacto por México, por supuesto que también se habló de esto, lo cual no le quita gravedad, pero lo que quiero decirte es, se está echando mano de la peor de las apuestas, que es apostemos por el máximo enfrentamiento, por la máxima radicalización. Ganan los que les gusta el pleito llevado al extremo y a la exaltación y perdemos todos. Es lo único, o sea, yo no veo manera de que si la gente, todos los políticos, de todos los bandos, estén apostando a lo peor. Y por supuesto la responsabilidad más grande es de quien tiene el poder. Siempre la ha sido, siempre la ha sido. Las veces en que el poder lleva al extremo el uso de su fuerza, y no es la primera vez ni la única. También en la aprobación del Pacto por México, el gobierno forzó a los suyos propios y a los contrarios para poder hacer pasar sus iniciativas. El resultado fue que duraron unos cuantos años. Y ahorita es esta misma apuesta y se ve en todas las, mira, lo hablábamos también sobre el tema de la decisión de la Cuauhtémoc, de quitarle un triunfo porque la candidata dijo que la otra era hija de Monreal, que es hija de Monreal. Lo que te quiero decir es una apuesta consistente de los actores políticos que tienen la máxima responsabilidad, sean ministros, presidente, etcétera, por apostar a la radicalización y al enfrentamiento. Nada bueno va a salir de aquí. Ayer escuché a Claudia
a Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta, una pregunta banquetera, decir que nada va a detener la reforma y que no unos cuantos van a detener la reforma. Yo espero que se refiriera a los manifestantes. Yo espero que considerara que son poquitos los que están en la calle y que eso no va a detener, digamos, la reforma. Yo no quiero pensar que se refería a la minoría del Senado, porque sí te quiero decir que si esa minoría del Senado sí se sostiene, pues no pasa la reforma. Y sí, te puede parecer que un voto es poco. No, un voto es un voto del Senado. Y es la diferencia que puede haber entre que pase o no. Déjame hacer una breve pausa y volvemos para cerrar esto. Estamos Denise Merker por permanecer en la línea. Por ahí escuchaba a Trufa. Por favor, mándale un beso de mi parte. Decíamos, bueno, un poco tratando de sintetizar esta colaboración. Había una mejor forma de hacer las cosas y apostar por la polarización, por la ruptura, tiene un costo, tiene un desgaste en todos los actores políticos y en la fibra, ¿no? de nuestro diálogo y nuestro orden institucional. O sea, no es solamente política, sí hay un costo de hacer política, ese tipo de política. Y al final nos decías antes de la pausa, pues que un voto puede ser la diferencia y eso es señal de una democracia también muy saludable, me parece. Enrique, lo que te quiero decir es que las reglas importan y que cuando la minoría, post la elección, empezó a hablar de la sobrerepresentación, estaba buscando que se cambiara una regla del juego a destiempo, tal y como lo explicó muy bien el comisionado del Instituto Nacional Electoral, Kip Espadas, que fue en su interpretación, él dijo, así se han aplicado las reglas, nos puede gustar o no, pero no se pueden cambiar las reglas cuando ya se acabó el partido o cuando ya fue la elección. Hay que respetar esa sobrerepresentación porque fue dentro de los márgenes de la ley, sí, muy jalado, pero eso es lo que se tiene que respetar. Lo mismo pasa ahora con el Senado de la República, se tiene que respetar la regla. Entonces, no puede Adán Augusto imaginar que va a tener mayoría con uno menos, pero tampoco, y aquí es donde introduzco al otro actor, tampoco puede la Suprema Corte de Justicia pensar que va a poder o que está reflexionando si tira la decisión de esa mayoría constitucional. Lo que quiero decirte es, todos están jugando en el margen de lo posible, todos están subiéndole al tono y este momento es muy inquietante y muy delicado. Se tiene que respetar el voto de los senadores, se tiene que respetar la sobrerepresentación, guste o no guste, pero este intento por desde el lenguaje y los actos provocar mayor confrontación, de verdad nos pone en una situación delicada. Y además delicada, te lo digo, para unas cuantas horas. Yo no sé si hay una declaración de la Suprema Corte que ya no siente que tiene nada que perder y que decide entonces hacer una interpretación pues inaudita donde un tribunal decide que es superior al Poder Legislativo y a su mayoría constitucional, como tampoco me quiero imaginar que una mayoría, pero no calificada, porque es un solo voto, le parece poco. Sí. Un voto es un voto. Entonces, a mí lo que me inquieta es que sí estamos viviendo momentos muy delicados y los signos que veo son signos de una apuesta a la confrontación y no a la serenidad. De verdad me quedo con la última que te decía escuché ayer a la presidenta electa que tiene un papel fundamental en serenar o no serenar. Ayer dijo, nada puede detener esto, no va a ser un puñado de personas. Insisto, quiero pensar que el puñado son que las manifestaciones le parecen no numerosas. Si es el único senador, es un problema y estamos en un problema. Pues sí, y me parece también una gran prueba de estrés para las instituciones en nuestro país, porque son las que justamente pues están recibiendo. Me gusta, una prueba de estrés. Una prueba de estrés. Pues, querida Denise Merker, te mandamos un abrazo, bonito fin de semana. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, pues ahí tiene el asunto, bien interesante, ¿no? Los mensajes que se van enviando, el hecho de que estemos ante un escenario en donde justamente ese voto puede ser la diferencia entre obtener o no una mayoría que alcance para aprobar la propuesta de reforma. Exacto, una mayoría formal y no
No como la secundaria de .33 baja a 5 o sube a 6, ¿no? Sí, efectivamente.